Muy buenos días para todos, mi nombre es Jorman García, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional. Espero todos se encuentren muy bien en este tiempo de pandemia. El día de hoy les vengo a contar mi experiencia en la aplicación industrial de un sistema de CO2 transcrítico con compresores en paralelo. A lo largo de la exposición o de la presentación iremos mirando el por qué se eligió este refrigerante y la arquitectura puntual de la que estamos hablando. De antemano pido disculpas porque en algunos temas voy a pasar un poco rápido para poder terminarla en los 25 minutos que tenemos presupuestados. De igual forma, al final de la presentación habrá un tiempo para preguntas. Las normatividades actuales para el uso del refrigerante están basadas en la enmienda de Kigali, la cual entró en vigencia en enero del 2019. En esta, la cual es el segundo tomo de la actualización del Tratado de Montreal, se intentan hacer aparte o disminuir el uso de los HFCs, los cuales tienen gran potencial de calentamiento global. Hablando de GWP, que es el potencial de calentamiento global o de efecto invernadero, esta es una escala que es comparada con un refrigerante de referencia. El refrigerante de referencia es el CO2, en el cual vemos en la tabla derecha su GWP es de 1. No quiero pasar de slide antes de mencionar que otros dos refrigerantes naturales, los cuales son el amoníaco y el R290. El amoníaco tiene un GWP de 0 y el R290, que es un hidrocarburo, tiene un GWP de 3. ¿Por qué el CO2? El CO2 legislativamente no tiene una limitante de cantidad de kilos por sistema. Es decir, que no tenemos una limitante en tamaños o en cantidad de refrigerante por proyecto. Normas de manejo. Aunque el CO2 podría tener un potencial tóxico, necesita una concentración mucho mayor a 90.000 partes por millón. Es decir, que no requiere un plan de evacuación adicional o un sistema de manejo adicional, por su reducido GWP y por su ODP de 0. Por su toxicidad y flamabilidad. El refrigerante es un refrigerante de baja toxicidad y clasifica en la escala SRAE como un A1, es decir, que es de baja toxicidad y cero inflamabilidad. En comparación con otros refrigerantes naturales como el R290, que es A2, y como el amoníaco, que es B2, el cual quiere decir que es de alta toxicidad e inflamabilidad media. En la exposición, como lo dije anteriormente, digamos que una persona podría aguantar una exposición corta de hasta 30.000 partes por millón, y para ser letal tendría que subir hasta 90.000 partes por millón. En comparación con amoníaco, que solo con 300 partes por millón ya podría ser letal. El CO2 es una sustancia pura e inodora, es decir, que en caso de que haya una fuga o haya un derramamiento de CO2, la afectación al medio ambiente sería menor que con otros refrigerantes. Y en ahorro energético, debido a su alta densidad molecular y mayor eficiencia en la transferencia de calor, podemos tener equipos mucho más pequeños, hablando puntualmente de compresores, tuberías y superficie de evaporadores. Por ende, necesitamos un menor flujo másico que mover en todo el sistema, es decir, un trabajo mecánico mucho menor. Y bueno, esta es la premisa de por qué no hemos usado CO2 como refrigerante toda la vida. Primero, de que el CO2 tiene un punto triple a 31 grados centígrados. Esto hace que a partir de esa temperatura su naturaleza cambie por completo y sea difícil de controlarlo. En esta gráfica vemos los diagramas de Molière del R744 CO2 y el R507. Y vemos que en las líneas isotermas, por una temperatura de más de 31 grados centígrados, estamos por fuera de la campana y tenemos un comportamiento totalmente diferente. En esta podemos ver mejor lo que acabo de explicar.
En la línea naranja es una temperatura de condensación de 45 grados centígrados, que es muy común para la mayoría, pues para varias zonas de esta parte de la línea del Ecuador. Vemos que para el R744 estaríamos por fuera de la campana, es decir, que estaríamos en un rango de trabajo transcrítico o supercrítico. Podemos confirmar este mismo comportamiento. Vemos que a 31 grados centígrados o 1400 psi conviven los tres estados. Entonces es por eso que tenemos en ese punto un cambio de estado difícil de controlar. En ciclo subcrítico es tal cual un ciclo de refrigeración común. Tenemos una fase de compresión, una fase de condensación, expansión y evaporación dentro de la campana, sabiendo y conociendo cada uno de esos estados. Para ciclo transcrítico tenemos unas variables las cuales han sido hasta la fecha el desafío de la ingeniería. Empezamos con la compresión. La compresión vamos a estar en un rango de presiones muchísimo más altas, casi que llegando a las 1600 psi. Para condensar, al estar por encima de la campana, estamos a más de 1400 psi, por lo que a esa presión es difícil lograr una condensación. Conociendo estas limitantes o estos inconvenientes en su manipulación, existen varias arquitecturas para los sistemas de refrigeración con CO2. Existen mezclas o con expansión directa. La primera mezcla o cascada es usando el COP, el alto COP para baja temperatura del CO2, se hace en cascada con el amoníaco o con los HFCs. Es decir, que para la línea de aspiración de baja temperatura se usa el CO2 y para las líneas de media y alta temperatura se puede usar amoníaco o freón. También las combinaciones con un tercer líquido transmisor de temperatura, es decir, CO2, amoníaco, freones, y para líneas de alta temperatura de más de 8 grados se puede usar glicol, el cual se puede ir con tuberías de PVC, que es mucho más económico en su montaje. Y para expansión directa de CO2 existen varias arquitecturas. La primera, compresores en paralelo, su enfriamiento mecánico, multidirector de gas y multidirector de líquido. Todas estas arquitecturas dependen del sitio de instalación y del rango de aplicación. Cada proyecto es diferente y a cada uno se tiene que hacer su evaluación puntual. Bueno, como empezamos y como tiene el título, la presentación es una implementación de un booster de CO2 con compresores en paralelo, por lo que nos vamos a centrar en esta arquitectura. En esta vamos a tomar el atrevimiento de rayar la pantalla para hacer un poco más claro con mi explicación. El ciclo empieza con la compresión de los compresores de baja que aspiran el gas de CO2 de los evaporadores de baja. La descarga de baja va a la succión de los compresores de media temperatura, las cuales son estos. Luego, obviamente después de pasar por el separador de aceite, entramos a un elemento que en estado subcrítico se llamaría condensador y en estado transcrítico se llamaría gas cooler, que sería un enfriador de gas. A este enfriador de gas le entra gas a alta presión caliente y le sale gas a alta presión más frío. Entonces, nuestro primer elemento diferenciador es el elemento de condensado o de enfriamiento. Este elemento está digamos que la forma es la misma de un condensador, pero debe estar diseñado para soportar presiones de hasta 1700 psi o 120 bares. Luego llegamos a nuestro segundo elemento diferenciador de sistemas, que es una válvula HPV. La High Pressure Valve hace la primera expansión del sistema, la cual nos ayuda a llenar nuestro tanque de una parte de líquido. Este tanque de líquido, comúnmente en nuestros sistemas de CO2, es llamado también flash tank. ¿Por qué? Porque como vamos a expansionar gas,
no se logra la pulverización adecuada. Es decir, que tenemos una mezcla de gas y de líquido en esos tanques. Y dependiendo de la temperatura del sistema o de la condensación del sistema, esta mezcla va a ser a una mayor presión y va a tener dos posibilidades. El gas de este tanque en primera instancia va a pasar por este tercer elemento diferenciador, que es la línea, que es la válvula de bypass. Esta válvula de bypass abre el paso a la succión de media, es decir, que desde nuestro tanque recibidor podemos entrar directamente a la succión de media, por lo que este ciclo se repite una y otra vez hasta que la válvula HPV o la presión del sistema vaya bajando y se logre tener más líquido en el recipiente almacenador. Cuando la presión está muy alta y la presión y esta línea de presión sigue subiendo, los compresores de media temperatura se quedan cortos en su compresión, por lo que le damos cabida al cuarto elemento diferenciador de este tipo de arquitecturas, que es un compresor adicional. Es el que llamamos compresor en paralelo o compresor de etapa intermedia, que solamente entra cuando nuestro sistema está en fase transcrítica. Esto es delicado y es lo difícil de entender, porque vamos a pasar, pues, en este dibujo puntualmente, de 2 compresores a 3 compresores, es decir, un 33% más de potencia, solo cuando estamos en fase transcrítica, es decir, un 33% más de consumo eléctrico en un periodo exacto del día o del año. No es siempre. Y luego obviamente van todos a la descarga para pasar por el enfriador de líquido. Y ya cuando el líquido sale de acá, sale subenfriado y sale a las válvulas de expansión de media y luego las de baja temperatura. Vamos a reforzar lo que acabamos de ver en el slide anterior. Esta es una filmina de la casa matriz de Danfoss, donde repiten un poco lo que les acabo de decir. Vamos a volver a revisar. Iniciamos con los compresores de baja temperatura, comprimiento hacia la succión de media temperatura. Esta descarga en los gas coolers y sale, como lo dijimos ahora, a alta presión, gas, pero más frío. Luego entramos a nuestra válvula de alta presión, la cual tumba la presión, intentando obtener la mayor cantidad de líquido, pero sabemos que en este punto podemos tener 2 rutas. El líquido sale para nuestra válvula de expansión, pero el gas atrapado a alta presión en el flash tank se va hacia la succión de media temperatura o a la succión de los compresores en paralelo. Ya, obviamente, el líquido que va a la válvula de expansión se expansiona y entra a los evaporadores para su trabajo de extracción de calor. Diferencias en la instalación con un sistema de freón. Entonces, al ser mejores transmisores de temperatura y requerir un flujo másico menor, tanto compresores como tubería son de menor tamaño. La tubería de descarga de los compresores hacia nuestro condensador o gas cooler están a una presión mucho mayor, por lo que se hace necesario en varias partes, sobre todo de rack a condensador, tubería de alta presión, normalmente no apta para la tubería de cobre común que conseguimos en Colombia. Tenemos 2 posibilidades: tubería de acero al carbono, tipo esquema sin costura, o tubería tipo K65, que es importada, es un poco más difícil su consecución. Otra de las normas para los sistemas de CO2 es que no se puede dejar atrapado el CO2, porque en caso de que se caiga la energía, se cierre un sistema, el CO2 puede empezar a subir de temperatura y por ende de presión, y si está atrapado en un sitio puede hacer estallar la tubería o un evaporador.
por lo que siempre tenemos válvulas cheque en dirección al rack, ya que el rack tiene un sistema de alivio de presión para no dañar ninguno de sus componentes. Como lo mencioné ahora, en el rack tenemos tuberías para alta presión, y ya del rack a las cavas tenemos normalmente líneas en tubería de cobre tipo L, tipo K y tipo K65. En Colombia son comerciales la tipo L y la tipo K. La K65 hay que importarla, pero normalmente se hacen los juegos de tuberías y diámetros adecuados para no tener que buscar esta tubería especial. Bomba de vacío doble etapa es más por el tema y por asegurarse de extraer toda la humedad del sistema. El CO2 digamos que la eficiencia de nuestro sistema depende mucho de que esté en un sistema cerrado y libre de humedad, ya que su aceite reacciona con la humedad y puede dañarlo. Tenemos unos sensores detectores de CO2 por todo el sistema. Como bien les dije, tenemos CO2 en todo el ambiente, pero al tener CO2 concentrado en nuestras tuberías en gran cantidad, es necesario llenar de detectores o tener por lo menos un detector en cada cava o en cada circuito para que en caso de una fuga podamos alertarnos. Recordemos que uno de los síntomas de envenenamiento por CO2 es el adormecimiento. Entonces es importante tener un sistema de alarmas óptimo. Las líneas de succión y de líquido van aisladas. Como la línea de líquido es subenfriada, para no perder este líquido subenfriado, se aísla también con el mismo aislante elastomérico. Y bueno, como tenemos que controlar una mayor cantidad de variables, vamos a ver transductores de presión y sensores de temperatura por todas las válvulas, por todos los sistemas, para que el sistema inteligente, con la lectura de todas estas variables, pueda identificar en qué ciclo va a trabajar y por ende qué tanta energía va a consumir. Sistema de gobierno y monitoreo centralizado. Esto va a tener las variables de cada espacio refrigerado, de cada evaporador y de cada señal. Esto ayuda a que el cliente o el operador tenga a la mano todas las variables y que él mismo pueda inducir al sistema a trabajar de una forma adecuada. Presiones de succión, presiones de descarga, temperaturas ambiente, todas estas influyen en la operación del equipo, por lo que hay que tenerlas todas a la mano para llegar al punto de trabajo ideal del sistema. También es importante tener un monitoreo de suministro eléctrico, ya que en caso de que se vaya la energía y no tengamos un sistema de alimentación de emergencia, el CO2 puede subir a temperatura ambiente y subir su presión drásticamente, y con esto tendremos posiblemente una liberación de CO2. Y obviamente todos los detectores de CO2 conectados a este sistema de monitoreo, para que en caso de fuga haya una alarma generalizada, tanto para las autoridades locales como para el personal de evacuación. Este slide es extraído de un proyecto actualmente en funcionamiento. Como les decía, podemos ver todas las variables de la línea: presión de succión, presión de descarga, porcentaje de apertura de las válvulas de expansión electrónicas. Entonces, esto hace que el sistema pueda ser monitoreado en cualquier momento, y que nosotros mismos seamos los programadores para encontrar el funcionamiento ideal. Vamos a hablar de un caso de implementación rápidamente. Para un caso que tenemos de 1.150.000 BTUs a menos 30 grados y en baja temperatura, y en media temperatura de 800.000 BTUs a menos 10, con un área aproximada de 2.000 metros cuadrados y más de 1.400 posiciones refrigeradas. En esta imagen podemos ver la configuración de los evaporadores. Es un centro industrial de logística. Normalmente en Colombia se habían hecho supermercados antes con esta tecnología, pero nunca a nivel industrial. Bueno, empezamos entonces con la tarea de ingeniería, primero planteándolo con el uso de HFCs, con 507.
y, y bueno, lo dimensionamos inicialmente con este refrigerante. Para el requerimiento necesitábamos instalar 350 caballos para baja temperatura, los cuales consumían 176 kilovatios, y para media temperatura 75 caballos y consumían 55 kilovatios, para un total de 425 caballos consumiendo 231 kilovatios. Para usando CO2 teníamos que instalar 90 caballos en baja temperatura que consumían 62 kilovatios, 190 caballos que consumían 190 kilovatios. Recordemos que como la baja temperatura se condensa con la media, por eso es el tamaño de los compresores de media temperatura. Y para los compresores en paralelo teníamos un tamaño de 60 caballos que consumían 45.9 kilovatios, para un total de 340 caballos consumiendo 297.9 kilovatios. Entonces tenemos dos datos. Es claro decir que los caballos de potencia no son una medida de refrigeración, pero sí nos dan una gran idea del tamaño de los equipos. Entonces vemos que para freo necesitamos un caballaje mayor, por ende unos equipos más grandes. Y en consumo eléctrico vemos la particularidad de que debemos de tener una instalación con mayor capacidad de consumo eléctrico. Esto es lo que les dije ahora, de que el CO2 requiere una inversión inicial un poco mayor, porque debe estar disponible mayor potencia en caso de que estemos en régimen transcrítico. Vamos a hablar del porcentaje de funcionamiento. El porcentaje de funcionamiento de los sistemas de CO2, por su naturaleza, no consumen más de un 70% en promedio. Es decir, que tenemos horas del día y tiempo del año en que solo consumimos del 50 al 70% y otras del 70 al 80%, y casi que solamente un 5% de todo el año estamos en rangos de más del 90% en fase transcrítica. Es por eso que con el porcentaje de funcionamiento que se sacan por las tablas de temperatura promedio anuales tenemos un consumo de 145 kilovatios, y cuando estamos en régimen transcrítico, que suben nuestros consumos, podríamos estar en 207 kilovatios. Esto, como les digo, es un análisis puntual para cada proyecto, y es muy importante hacerlo dependiendo de sus rangos de operación y la temperatura ambiente del sitio que se va a instalar. Esto no deja de ser una iteración teórica, pero les voy a mostrar el consumo que se está teniendo en este momento del sistema para validar estos datos. Este es un espectro de consumo eléctrico. Este espectro se sacó el día 24 de octubre a las 12 del día. Y acá vemos, vamos a leer un poco más. Acá vemos que a las 12 del día, a las 12:49, estábamos consumiendo 121.48 kilovatios. Es decir, que aunque estábamos a mediodía, que es donde normalmente hace más calor, estábamos consumiendo esos kilovatios para una capacidad instalada, de 297, es decir, casi el 50%. Entonces, tenemos equipos de menor caballaje, de una potencia instalada un poco mayor en consumo eléctrico, pero de un consumo menor. Esta es la magia es la conclusión de la selección de estos equipos. Hay que hacer un análisis muy puntual dependiendo de los regímenes de temperatura. Ya ahora vamos a hablar del dimensionamiento de la tubería. Esto con el fin de mostrarles la diferencia tan grande en los tamaños y en la cantidad de refrigerante y de flujo másico. Inicialmente, como lo hicimos con la parte de los equipos, dimensionamos la tubería para 507, para freón. Para una cava, que es una de las cavas que tenemos en el proyecto, que el requerimiento frigorífico es de 200.000 BTUs, evaporando menos 30, el software nos arrojaba una tubería necesaria de 3 1/8 de pulgadas para poder mantener la velocidad adecuada
para la succión del aceite. 3 y 1 pulgadas. La misma cava, dimensionando la tubería, para CO2 nos daba una tubería de 1 y 3 octavos. Esto quiere decir que el volumen el volumen de tubería de CO2 versus una de freón es 2.2 veces menor. Es decir, que vamos a tener unas tuberías de menores diámetros y una menor cantidad de refrigerante. Para hacer la comparativa, esto es un proyecto de aproximadamente 600 kilos de CO2. Es decir, que si fuéramos a trabajar con freón, necesitaríamos más de 1500 kilos de freón. Esto es importante decirlo porque primero las tuberías son más grandes y obviamente tienen un costo adicional y porque también el refrigerante es un elemento costoso. En Colombia podemos tener el kilo de R507 aproximadamente entre unos 6 y 7 dólares. El kilo de CO2 de una calidad adecuada, no la mejor, podemos tener el precio de entre 2 y 3 dólares, es decir, más del doble. Y sabiendo que es más del doble la cantidad, tenemos un sobrecosto gigante cuando usamos este tipo de freones para estos proyectos tan grandes. En conclusión, con las nuevas tecnologías capaces de operar el CO2 en modo transcrítico abre la puerta a su uso en zonas de mayor temperatura ambiente, es decir, que la limitante de la ubicación cada vez tiene menos relevancia. Se debe hacer un estudio de consumo eléctrico para validar la eficiencia de cada sistema de refrigeración, dependiendo del historial de temperaturas promedio en cada región del año. Vuelvo a insistir en que cada proyecto se debe de analizar según los regímenes de trabajo y la temperatura ambiente del sitio de trabajo. La enmienda de Kigali ya aplica en Europa y en los próximos años en América. Nos impulsan el desafío de plantear diferentes alternativas para los sistemas de refrigeración nuevos y su retrofit. Con esto damos por concluido la presentación. Espero haberles con esto terminamos la presentación. Agradezco el tiempo y la atención prestada. Es un tema para analizar mucho más a fondo, es demasiado largo, tiene demasiadas líneas de profundización. Espero haber sido lo suficientemente explícito para captarle la atención. Agradezco a mi empresa Sutrac porque apuesta por la innovación y por confiar en el ingenio local, siempre con la mayor calidad posible. Al ingeniero Daniel Flores por animarme a poner toda esa experiencia en palabras y por lo menos una presentación. La verdad, uno a veces no contextualiza lo que hace y a veces es ahí donde se pierde la información. Es algo para ir haciendo en todos nuestros proyectos y con todos nuestros compañeros. Hacer una base de datos de experiencias es bastante provechoso. Y no, nada, la verdad, a todos los organizadores de este seminario, espero que continúen más años y que este siendo el primer día sea interesante para que todos estemos muy pendientes para el resto de exposiciones. A todos muchas gracias, feliz día.